Nos adentramos en el corazón de uno de los jardines más representativos de nuestra ciudad, el Parque de Marchalenes. Allí, rodeado por más de 80.000 metros cuadrados, encontramos el Museo del Trenet, que nos propone un recorrido cronológico por la historia ferroviaria valenciana. Inaugurado en 2001, este gran pulmón verde se ha convertido en uno de los parques más atractivos y visitados de la ciudad. Unas visitas que en gran parte se deben a la enorme oferta cultural y social que hallamos en su interior. Construcciones rurales e industriales de gran valor patrimonial albergan instalaciones deportivas, bibliotecas, centros de ocio para mayores y museos que dotan de un valor añadido a este amplio jardín y al barrio en sí. El barrio de Marchalenes es uno de los más antiguos y populares de Valencia, una barriada llena de historia y con unas características propias que la identifican. Durante muchos siglos sus calles y sus gentes estuvieron marcadas por la huerta. Fue con la entrada del siglo XX cuando el barrio sufrió su gran transformación. La creación del ferrocarril unió este distrito de Huerta con la ciudad y el aumento de la actividad industrial en la zona hizo que su población aumentara considerablemente. Poco a poco, las grandes industrias y las nuevas viviendas convirtieron este lugar en un barrio urbano con edificios de grandes alturas y zonas comerciales. Pero a pesar de la gran transformación que ha experimentado este distrito, se han mantenido una serie de elementos que nos remiten a su historia pasada y que son la base del Parque de Marchalenes. Una mirada a la historia del barrio, una puerta hacia el paisaje medieval de su huerta, alquerías, molinos y el incipiente ferrocarril en Valencia. Con el propósito de conservar la memoria histórica y urbana de la ciudad, se inició la recuperación de los espacios ferroviarios de Marchalenes, la estación, la rotonda de locomotoras y el trazado de las vías. Algunas de estas edificaciones ya han sido puestas en funcionamiento, como la antigua estación de ferrocarrils dependiente de la Consellería de Bienestar Social, la alquería de Barrinto, que alberga la Biblioteca Municipal Joanot Martorell, o la alquería de Félix, vivienda rural de origen bajo medieval. Pero si hay alguno que merece una mención especial, son los talleres pertenecientes a las cocheras de ferrocarriles de principios del siglo XX. Se trata de una bella construcción de ladrillo a cara vista con planta en forma de abanico, cuyo espacio se ha dividido en dos sin alterar la concepción espacial del edificio. En una parte se ha instalado una agradable cafetería con vistas al parque y en la otra el museo denominado Espai Ferroviari a Marchalenes, el Trenet a Valencia. Una temática con la que aún se sienten identificados muchos valencianos y que constituye una parte importante de la historia de la ciudad y de su área metropolitana. Su contenido acerca al visitante al mundo del ferrocarril, los ferroviarios y la forma de viajar en una época ya pasada y que complementa la oferta de otros espacios culturales del parque y del barrio. L'Espai Ferroviari a Marchalenes nos propone un recorrido por la historia del ferrocarril en Valencia y alrededores, a través de grandes paneles, fotografías, maquetas y una réplica de un antiguo convoy del Trenet. El visitante llega a sentirse como parte de la evolución de un transporte que comenzó como una necesidad y sin el que actualmente no podríamos subsistir. Así pues, la primera parada de nuestro trayecto la constituyen los inicios del ferrocarril y la llegada del vapor a Valencia. 1852 fue el año en que este gas trajo a nuestra ciudad este revolucionario medio de transporte. El trayecto del tramo entre Valencia y el Grau, promovido por el Marqués de Campo, fue la primera línea ferroviaria que se dejó ver en la capital del Túria.
Los ferrocarriles secundarios nacen posteriormente, en la década de los años 20. El lugar elegido para la creación de este primer ferrocarril de vía estrecha fue la zona de Marchalenes, que acogió la primera estación construida por la Sociedad Valenciana de Tranvías. Proyectada por el ingeniero Alejandro Barber en 1887, trataba de dar servicio de viajeros y mercancías al primer ferrocarril de vía estrecha que unía Valencia y Llíria. La estación se ubicó en el llamado Llano de Zaidía, una vez atravesada la acequia de Rascaña. El edificio de viajeros era de una sola planta y se situaba paralelo a las vías del tren. La parte central estaba destinada a los viajeros con un vestíbulo, despacho de equipajes, sala de espera y despacho de billetes. En los extremos estaban las dependencias destinadas al servicio interno, tales como el telégrafo, inspección, lampistería, despachos y habitaciones para los trabajadores. La fachada está marcada por las proporciones, la simetría y la escasez de elementos ornamentales. Junto a esta estación se edificó la primera cochera para locomotoras. Fue de planta rectangular, pero en 1904 se decidió construir una semicircular por las ventajas que esta disposición permitía: ampliaciones, economía, mayor iluminación y ventilación. Las primeras referencias de esta construcción las encontramos en la memoria del proyecto de cochera para carruajes de la Estación Central de 1912. Se trataba de una semirrotonda para 6 locomotoras que entraban y salían por la fachada principal para su resguardo y pequeñas reparaciones. Las entradas son arcos de medio punto remarcados con ladrillo que proporciona una imagen singular e identificativa del edificio. Si nos fijamos en su fachada posterior, observaremos que no tiene el trazado semicircular, ya que recogía otros espacios como la oficina, taller o habitaciones. El espacio interior es diáfano y de gran altura, que en la actualidad se destina a una gran cafetería y a ser la sede de este museo. Siguiendo nuestro peculiar trayecto por esta exposición, encontramos la Estación Central de Valencia, también llamada de Santa Mónica o Pont de Fusta. Se convertirá en la estación principal de la Sociedad Valenciana de Tranvías. Su construcción se remonta a 1889, cuando esta sociedad consiguió la concesión de una nueva línea férrea que enlazaba Valencia y su puerto del Grau con Bétera y Rafelbuñol. Para llevar a cabo esta línea se pensó en una nueva estación más próxima a la ciudad que unificara todos los destinos de esta red y que cumpliera las nuevas necesidades. Así, en 1892 se aprueba el proyecto definitivo. Esta estación estaba destinada únicamente al servicio de viajeros y centro administrativo, ya que el servicio de mercancías se mantenía en la estación de Marchalenes. En la planta baja, a la derecha, estaban los servicios hacia Rafelbuñol y el Grau, y a la izquierda, los de Llíria y Bétera. La planta principal era para el servicio administrativo, salas de juntas y habitaciones. Se trataba, pues, de un edificio ecléctico que utilizaba un lenguaje clásico. Pero una de sus peculiaridades arquitectónicas es el juego volumétrico de su fachada, que da un mayor relieve al cuerpo central. Se trata de la estación de mayor monumentalidad de la línea y la imagen más representativa de la Sociedad Valenciana de Tranvías. Ya en desuso, fue cedida en 1998 a la Consellería de Presidencia, donde ahora se ubica la sede central de la Policía Autonómica. Además, Pont de Fusta constituye una de las paradas más concurridas del nuevo tranvía que recorre la ciudad, y todavía su estación es una de las más visitadas y admiradas por turistas y visitantes. Como era habitual en la construcción de un nuevo ferrocarril, el ingeniero realizaba un proyecto tipo para cada una de las categorías de las estaciones de la línea. Este sistema dio lugar a la estandarización de las estaciones, una de sus características arquitectónicas más singulares. Las estaciones de la Sociedad Valenciana de Tranvías presentan un tipo de arquitectura bastante sencilla hasta 1917. Pero en esta segunda etapa, que abarca desde 1917 hasta el 64, se consolidó la explotación de la red, se renovaron sus servicios y se ampliaron sus instalaciones. También se construyeron nuevas estaciones durante los años 20, como la de Carlet y la de Campamento. Ambos edificios reflejan la tendencia de la arquitectura de la época, un eclecticismo tardío con rasgos modernistas. Más tarde, en los años 40, aparece un nuevo modelo tipo de estación que, con muy pocas variaciones, sirve para la estación de Benicalap, Seminario San Isidro, San Ramón o la Fuente del Jarro. Se trata de una arquitectura severa y funcional, donde el juego de arcadas sustituye la función de las antiguas marquesinas.
De los años 50 es el modelo de apeadero utilizado por las paradas de Alquerías, Canterería, Montesol o San Lorenzo, un pequeño edificio cristalado que realiza la función de marquesina. La década de los 80 fue muy importante para el patrimonio ferroviario. Se adquiere una concienciación sobre el valor histórico de sus edificios y se inicia una labor de restauración y modernización de las antiguas estaciones. Desde 1986, Ferrocarrils de la Generalitat continúa con la política de reparación, limpieza y pintura de las estaciones, al tiempo que construye nuevos apeaderos como el del Palmaret o Entrepins. En 1988 se inaugura el Metro de Valencia y sobre la antigua estación de Empalme se levanta la de Ademuz, lugar donde comienza el tramo subterráneo por donde los trenes procedentes de Llíria y Bétera pueden atravesar la ciudad sin transbordos. Por otra parte, en 1994 inicia su actividad el tranvía recordando el trazado de la antigua línea del Grau. Así se inaugura en 2001 una nueva estación, la del Empalme, con un edificio en forma de H que une la modernidad a la satisfacción de las nuevas necesidades de comunicación y transporte. Muchas han sido las modificaciones, pero si el tren ha perdurado hasta nuestros días ha sido en gran parte gracias a la propia sociedad valenciana que hizo de las instalaciones su medio cotidiano de transporte. La historia del Trenet cierra un ciclo cuyo devenir histórico se ha desarrollado a lo largo de todo un siglo y es muy difícil separar la historia de la ciudad y su área metropolitana de la historia del ferrocarril económico. La siguiente parada de nuestro trayecto la encontramos en la construcción del Trenet. La línea de Valencia a Llíria se realizó en escasos 6 meses, un total de 27 kilómetros que necesitaron de múltiples obras de fábrica. Las más numerosas fueron los pasos de agua y el puente sobre el barranco de Mandor. Por su parte, la línea de Valencia a Bétera, que partía desde Burjasot, comenzó a construirse en 1890 y los casi 15 kilómetros de recorrido fueron realizados a lo largo de un año. Lo mismo ocurrió con el ferrocarril de Valencia al Grau, que se construyó en escasos 10 meses con el fin de poder facilitar la exportación de los productos agrícolas de la zona de Llíria y Bétera hasta el puerto. Las líneas de Rafelbuñol y Villanueva de Castellón se construyeron en varios tramos, por lo que su inauguración fue bastante posterior al resto. Con el paso del tiempo y la llegada de nuevas tecnologías se produjo la electrificación de las líneas. Con ella nacen las subestaciones de transformación que proporcionaban la energía necesaria hasta la catenaria. Para el funcionamiento de todas estas nuevas líneas se hacía de vital importancia la incorporación de señales y sistemas de comunicación. En un principio se utilizaron herramientas muy rudimentarias que prestaron servicio durante casi un siglo, pero poco a poco fueron cayendo en desuso con los nuevos avances y técnicas de iluminación, convirtiéndose en verdaderas piezas de coleccionista. En la actualidad existen señales fijas indicadoras de limitación y acústicas, aunque los relojes continúan siendo uno de los factores de organización más importantes. Todo el sistema gira en torno a ellos, los agentes, el tren y los viajeros. La siguiente estación de parada obligatoria la conforman los protagonistas de esta historia, que no solo está configurada por directores, accionistas o inversores. El sistema ferroviario se ponía en marcha cada día gracias al agente ferroviario, oficio totalmente nuevo y especializado que nace con el ferrocarril. Eran numerosos los trabajos que debían realizarse y que dieron lugar a diferentes profesiones: jefe de estación, guardabujas, mozo de equipajes, maquinista, fogonero, interventor, personal de taller. Posiblemente la imagen más identificativa y nostálgica de la historia del ferrocarril de vapor sea la del maquinista y el fogonero. El maquinista era la persona encargada de conducir la máquina, mientras que el fogonero alimentaba sin parar el fuego de la caldera. Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, algunos de los oficios fueron desapareciendo al tiempo que otros iban evolucionando y modernizándose. Pero la mejora de las condiciones de trabajo fue un duro esfuerzo por parte de los propios trabajadores, que defendieron sus derechos organizándose en asociaciones y sindicatos. El recorrido de esta exposición continúa con los viajeros, grandes protagonistas de la historia del Trenet. La experiencia de viajar en ferrocarril no fue conocida por el ciudadano valenciano hasta 1852, cuando se realizó el primer recorrido en tren desde Valencia hasta el Grau.
Anteriormente a esta fecha, los huertanos se veían obligados a alquilar carruajes para transportar las mercancías. Carruajes que se situaban en las puertas del Mar, Serranos, Cuart, San Vicente y Ruzafa, y que convertían estos viajes en largos y costosos trayectos por cercano que estuviese el destino. De hecho, para ir simplemente de Valencia hasta el Grau, en una tartana, podría necesitarse una media hora, algo que suponía grandes limitaciones para la explotación económica de la huerta. Por ello, la inauguración y la llegada de un primer tren a una población fue siempre un acontecimiento y motivo de festejos, acompañados siempre de una banda de música que amenizaba el acto. Celebraciones multitudinarias donde acudían desde las autoridades locales, políticas y religiosas hasta gran parte de la población civil. Desde entonces, el viaje en tren siempre nos ha aproximado al paisaje valenciano en un trayecto fugaz y efímero, pero suficiente para descubrirlo. El territorio por el que nos transporta el trenet es una llanura casi homogénea con forma de herradura que se sitúa frente al Golfo de Valencia. Y esta aproximación al paisaje fue una forma de descubrir el territorio, de apreciar la huerta, el secano, el monte, la propia historia y el carácter de la región. El panorama era rápido y los escenarios y decoraciones cambiaban a la velocidad del tren. Era la nueva experiencia de viajar. Pero el trenet jugó también un papel importante en las actividades de ocio y veraniegas. La línea de Valencia al Grau tenía un apeadero llamado Las Arenas, situado frente al famoso balneario del mismo nombre en la playa de la Malvarrosa. Allí los valencianos iban a disfrutar de las aguas del mar en las temporadas de verano, incrementándose así el tráfico del ferrocarril. Pero además la red ferroviaria atravesaba poblaciones como Godella, Rocafort o Bétera, donde alquerías, masías y casas de campo fueron poblando este territorio para las numerosas familias que pasaban los meses de verano y otoño en estas poblaciones. Tan solo nos quedan dos paradas en nuestro trayecto. La primera, la maqueta del antiguo trenet que nos traslada al antiguo recorrido de este ferrocarril. Una larga vitrina nos muestra todos los entresijos de un trazado que todavía hoy se utiliza en muchos de sus tramos. Poblaciones como Burjasot, Godella o Moncada conforman parte de este recorrido en el que no falta detalle. La última parada del trayecto la encontramos en la réplica de un antiguo vagón de ferrocarril. Un convoy que nos permite hacernos una idea de lo costoso que podría llegar a ser el manejo de una máquina de tales características únicamente con la fuerza del vapor.